nuevamente la bienvenida para todos los que se han conectado ya a esta hora. Gracias por estar presente. Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy, que tiene que ver con implementaciones de máquinas virtuales en Azure. Por supuesto, vamos a tratar de hacerlo lo menos complicado, como dice el título, para que logramos aprender bastante desde el inicio de la creación, los componentes, las mejores prácticas, cómo estimar los costos y bueno, es parte digamos, de la planificación del día de hoy. ¿Ok? Vamos a ver como contenido que es la infraestructura de Azure, la virtualización en la nube, cuáles son los componentes que necesitan estas máquinas virtuales. Vamos a ver la creación de máquinas virtuales, la seguridad en ella, vamos a ver las buenas prácticas en la optimización y cómo podemos estimar los costos. Mi nombre es Eligio Camacho, soy consultor de Azure para Momentum Group. Y bueno, gracias por estar presente nuevamente. Y bueno, antes de arrancar en lo que es el tema principal, que es la implementación de máquinas virtuales en Azure, vamos a pasear rapidito en qué es Microsoft Azure para aquellas personas que son nuevas en este ecosistema. Que Microsoft Azure es una plataforma de servicio en la nube que posibilita la creación, despliegue de soluciones digitales en cualquier lugar, ¿ok? Sin necesidad de una infraestructura física eh, que nos va a permitir emular de cierto modo ese hardware físico que teníamos o tenemos actualmente en nuestras empresas a través de diferentes metodologías o tecnologías que utiliza. Para hacer un poco de referencia, Microsoft Azure utiliza su hipervisor para permitir múltiples implementaciones en servidores físicos existentes en diferentes regiones de acuerdo a la disponibilidad de Microsoft Azure. ¿Okay? Entonces, es un ecosistema virtualizado que están corriendo sobre servidores físicos reales, pero con una alta tecnología que nos permite a nosotros desde el lado de usuario administrar y gestionar de una manera muy fácil. Esto como beneficio en qué se traduce, nos permite una escalabilidad, nos permite crecer sobre demanda, nos permite tener una comodidad en lo que es la facturación, porque Azure te va a generar los cobros por lo que utilices o despliegues dentro de su infraestructura y también nos permite tener la posibilidad de una alta disponibilidad dependiendo de la infraestructura o configuraciones que realicemos. Entonces Microsoft Azure es ese servicio de plataforma que nos permite a nosotros virtualizar nuestras necesidades en la nube. Pero ¿qué es entonces una máquina virtual? Una máquina virtual lo que no es más que una emulación de un equipo físico real que se ejecuta con diferentes tipos de sistemas operativos o aplicaciones, solo que está de manera virtualizada, totalmente aislada de lo que sería el acceso físico a recurso como tal por parte del usuario final. ¿Okay? Nosotros podemos hacer implementaciones de diferentes tipos de aplicaciones, utilizarlo con distintos sistemas operativos y vamos a optimizar lo que sería ese hardware físico en la nube. De cierto modo vamos a tratar con cada uno de los componentes que conocemos en los servidores físicos, pero de una manera, digamos, más amigable, más práctica, y Azure como tal trata de identificar o marcar cada uno de estos componentes relacionado a lo que sería la infraestructura física, que ya vamos a ver un poquito cuáles son esos componentes antes de comenzar las implementaciones. Los puntos claves sobre las máquinas virtuales es que las máquinas virtuales se comportan como equipos reales, ¿ok? Se ejecutan en un entorno y su sistema operativo es totalmente independiente del hardware. Que las máquinas virtuales pueden ofrecer una mejor implementación de recursos con aislamiento de aplicaciones y de mayor seguridad. ¿Ok? También nos van a permitir lo que es la innovación de nuestras empresas, ya que nos va a permitir siempre estar con las últimas actualizaciones de los software, una manera más fácil de lograrlo, y también la integración con las diferentes tecnologías que cada día surgen como la IA, ¿ok? Tener un servidor en la nube te permite, o mejor dicho, les permite una facilidad de implementación y de integración que cuando lo comparamos con la infraestructura física conllevan un poquito más de difícil los retos, tanto en inversión de hardware, en configuraciones, en seguridad y digamos que en actividad de los técnicos que se van a requerir para estas implementaciones. ¿Okay? Uno de los puntos importantes de conocer sobre la infraestructura de Microsoft Azure y las máquinas virtuales son las responsabilidades compartidas. ¿Okay? Esta responsabilidad la compartimos también en la sesión pasada de seguridad, pero es importante recordar las
en las implementaciones de máquinas virtuales, conociendo que tenemos diferentes métodos de implementaciones, software como servicio, plataforma como servicio, infraestructura como servicios y las infraestructuras físicas como se ve en la imagen del lado derecho. ¿Ok? En el caso de las máquinas virtuales nos encontramos en una infraestructura como servicio. ¿Sí? Tenemos en la infografía diferentes colorcitos de responsabilidades en donde Microsoft se ocupa en lo que tiene que ver con el centro de datos físico, esa es la responsabilidad de Microsoft como tal, lo que es la seguridad física, la electricidad, la refrigeración, todo lo que compete tener ese data center, la red física, calidad de lo que representan esos servidores donde vamos a implementar estas máquinas virtuales y lo que compete al hardware físico donde está esa máquina o ese hipervisor y todo ese convenio de recursos. Esto es responsabilidad de Microsoft, no es responsabilidad de nosotros como clientes, sino que cuando adquirimos este servicio, Microsoft se encarga de disponer, de cambiar, de modificar y todo eso, solo que no se visualiza de cierto modo, pero es importante que lo tengamos presente al momento de evaluar estas implementaciones. ¿Okay? Para diferentes tipos de servicios, cada una de estas responsabilidades va a variar. En caso del alcance del día de hoy, que son máquinas virtuales, repito, es una infraestructura como servicio. ¿Okay? Esto es el alcance para la responsabilidad de Microsoft. Ahora, la responsabilidad de nosotros como ejecutores de estas máquinas virtuales, en este caso ustedes que adquieren estos servicios, ustedes van a ser responsables de las actualizaciones de seguridad de los parches de estas máquinas, bien sea de Windows o Linux. También van a ser responsables de lo que son los controles de las redes, lo que son los firewalls, los permisos de los Network Security Group y todo lo que tiene que ver con los puertos que vamos a permitir. También somos responsables de lo que son las instalaciones de los software que se ejecutan en esas máquinas virtuales. Esto quiere decir que si tú ejecutas una máquina virtual, implementas un servidor en Azure, el software que tú implementas en estas máquinas no es responsabilidad de Microsoft como tal. De hecho, Microsoft desconoce que tú tienes la aplicación A, la aplicación B o la aplicación C, porque esta parte de responsabilidad Microsoft no la puede asumir porque no conoce lo que tú vas a desplegar dentro de esa solución. Para este caso, en infraestructura como servicio es así, en plataforma como servicio y en software como servicio hay aplicaciones que Microsoft sí se hace cargo de eso, pero el modelo cambiaría, ¿ok? Entonces, para que lo tengan presente. También vamos a ser responsables, o ustedes sean responsables de lo que es la identidad y cuenta de gestión de quienes acceden a esas máquinas virtuales. Este es un punto muy importante tenerlo presente, ya que como responsabilidad Microsoft no sabe qué usuarios creaste, Microsoft no sabe quién es el usuario que se va a conectar, entonces es responsabilidad de los dueños de estas implementaciones tener en consideración reforzar los mecanismos de seguridad correspondientes a estas implementaciones. Y un punto muy importante, la información que se deposita dentro de estas máquinas virtuales también es responsabilidad del cliente manejar lo que sería el cifrado y el respaldo de la información contenida en cada una de estas máquinas virtuales. Entonces, esto es un poquito para que tengamos, refresquemos un poquito lo que es la infraestructura como servicio y cuáles son esas responsabilidades que tenemos que tener presente a la hora de estas implementaciones. ¿Ok? Entonces, eso de manera general y de conocimiento. Ahora, ¿qué necesita una máquina virtual para poderla implementar? Okay. Principalmente vamos a necesitar, por supuesto, una suscripción de Azure. Luego de tener una suscripción de Azure válida, vamos a necesitar crear un grupo de recursos para lo que sería la ubicación de estos recursos que vamos a implementar. ¿Okay? La máquina virtual va a necesitar redes virtuales para poderle asignar una IP privada, que estas son asignadas a su vez dentro de la interfaz de red o una tarjetica de red, como lo veíamos en las implementaciones físicas. A esta interfaz de red se le asocia la IP privada, se le puede asociar una IP pública y le podemos asignar incluso un nombre DNS a través de los nombres predeterminados de la plataforma de Azure o a través de nombres personalizados con diferentes configuraciones. ¿Ok? Otro de los componentes necesarios para las máquinas virtuales, por supuesto, son los discos de almacenamiento que se manejan diferentes modalidades. Están los estándar, están los sólidos y están los sólidos premium. ¿Okay? Va a depender de cuál es el alcance. Comúnmente los discos estándar son utilizados para escenario de prueba o para disminuir costos si las aplicaciones no son muy complejas, y la recomendación base es arrancar con discos sólidos por lo menos estándar, y si las aplicaciones son muy robustas, tienen mucha demanda y muchos usuarios, utilizar discos premium para estas
implementaciones. ¿Okay? Del lado derecho vemos como componente clave también la selección de las regiones. Esto es un punto muy importante, ya que aquí estaríamos abarcando lo que es el alcance de la latencia desde donde nos estamos conectando y también pudiese variar un poco lo que sería el costo de donde nosotros vamos a seleccionar esa ubicación. Ahorita rápidamente vamos a ver un poquito ese mapa que se visualiza ya para que lo entendamos. De todas maneras, al finalizar la sesión, vamos a compartir cada uno de estos enlaces que visualizan allí en pantalla, donde el primer enlace nos muestra el mapa que visualizamos en la imagen. Ahí podemos ubicar y seleccionar cada una de los data centers que tiene Azure a nivel mundial, ¿ok? Y bueno, los principales que utilizamos nosotros que están en Estados Unidos, podemos revisar en dónde está su ubicación, cuándo fue, en qué año fue habilitado, cuáles son sus zonas, cuáles son las tecnologías que maneja y por qué se recomiendan algunos data centers y otros no. Eso lo podemos visualizar allí sin ningún problema públicamente y los invito a que lo conozcan si no lo han visualizado. El segundo enlace que visualizamos también en pantalla del lado derecho es el que tiene que ver con la medición de la latencia. Nos permite desde la ubicación donde nos estamos conectando marcar estas regiones que tenemos como data center y nos puede dar un aproximado de lo que sería la latencia de acceso a estos recursos en Azure. Podemos marcarlo como recursos generales, también lo podemos marcar con recursos específicos como los app service, máquinas virtuales, entre otros. ¿Ok? Y el último enlace que se visualiza en la pantalla sería lo que es la calculadora para estimar cada uno de estos recursos, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Los componentes que se mencionaban en el punto número 3, en el punto número 2, perdón, que tiene que ver con las redes virtuales, es importante tener en consideración la selección de la red que vamos a implementar, el alcance que vamos a necesitar, tanto con la necesidad presente, pero con la visión del futuro, ¿ok? Ya que al momento de hacer las implementaciones definimos unos segmentos y unos rangos que posiblemente a futuro nos puedan limitar. Entonces es importante conocer cada uno de estos. Por supuesto, estas redes virtuales se pueden definir con las normas establecidas. Tenemos rangos conocidos como los 10.0.0.0. También son recomendados los 172.16.0.0 y se pueden utilizar sin ningún problema los segmentos 192.168.0.0. No son recomendados para entornos de productivo, pero hay escenarios donde necesitan que esa máquina virtual mantenga una dirección de ese segmento porque el software que adquirieron se casaba con la dirección IP o los permisos o cualquier componente o configuración que requiera un segmento de este alcance se puede utilizar, pero no son recomendados. Son recomendados los dos principales para entornos grandes y corporativos y el 172 para segmentos medianos o pequeñas empresas. ¿Okay? Así que tener importante cada uno de estos alcances. Ahí viene el total de la cantidad de direcciones IP que se pueden manejar en cada uno de estos segmentos dependiendo de las máscaras. La máscara 8, la 12 y la 16. Del lado derecho vamos a observar un poco qué subnet dentro de las redes virtuales que se definan debemos de tener visualizado. Vayamos a implementar una sola máquina virtual o 20 o varios productos a futuro. Es importante tener en consideración que se debe de reservar una subnet para lo que son las máquinas virtuales, ¿ok? Una subnet para lo que son el front-end o los DMZ, una subnet para lo que serían las bases de datos como recomendación dentro de esa misma red virtual se puede segmentar para una subnet dentro del segmento 10.0 pero con otra denominación y por supuesto tener la reserva para un gateway si vamos a implementar un VPN, un Express Router o cualquier aplicación como un firewall que requiera una subnet exclusiva. Entonces es importante tener en consideración que sí hay que documentar, sí hay que calcular cómo es una subnet. Azure por defecto, cuando tú implementas una máquina virtual, él te hace todo por defecto y funciona sin ningún problema, pero para implementaciones más complejas les recomiendo que visualicen muy bien lo que serían estas implementaciones. Otro punto importante de la SUNE es que Azure reserva las primeras 3 direcciones IP y las últimas direcciones IP. No es recomendado utilizar esas direcciones IP, ya que nosotros podemos cambiar la IP de manera manual de la que vamos a utilizar en un servidor. Pero si Azure reserva las primeras 3 IP, es importante que no vamos a utilizar la denominación, la finalización 1, 2 y 3
en este caso. Siempre se recomienda por encima de la IP número 5, que arranque a partir de la 5, porque Azure utiliza eso para diferentes ejecuciones o servicios para poder administrar cada uno de esos componentes, ¿ok? Entonces, parte también importante que nos queríamos comentarle en esta sesión de las redes virtuales es que Azure para el 30, después del 31 de marzo de este año, va a generar un cambio en lo que tiene que ver con estas asignaciones de las redes virtuales, ¿ok? Para aquellas personas que tienen implementaciones actuales, este cambio no va a tener afectaciones de acuerdo a la información de Azure hasta el momento. Este cambio va a ser a partir de las nuevas implementaciones, es decir, después del 31 de marzo, las nuevas implementaciones que se realicen en Azure para máquinas virtuales, Azure va a habilitar por defecto que todas estas máquinas van a ser privadas, ¿sí? La comunicación va a ser privada y no van a tener salida a, al Internet, al público como tal. Para aclarar un poquito más esto, actualmente, cuando nosotros desplegamos máquinas virtuales, por defecto, si no asignamos una IP pública, esa máquina virtual igual tiene comunicación con el Internet. Es decir, puede descargar parche, puedes abrir página web dentro de esa misma máquina virtual, puedes hacer comunicaciones con la salida de Internet de manera por defecto. Entonces, ¿qué dice Azure? Que a partir del 31 de marzo se debe de habilitar o implementar un mecanismo para que esas máquinas puedan tener comunicación con Internet. Esto recordando que las máquinas virtuales que no se le asignan IP pública, que nosotros nos conectamos a través de ellas, bien sea por un VPN, por un Azure Virtual Desktop o por un Nateo o por cualquier otro método como Bastion, cualquier otro método de conectividad sin acceso público, que la máquina virtual o la tarjeta de red no tenga asignada una IP pública, la máquina no va a tener comunicación con Internet a partir del 31 de marzo. Importante que tengan esto presente con las implementaciones actuales. Si tienen alguna duda, igual nos pueden compartir por los correos que vamos a compartir al final, pero es importante que tengan presente eso. Ahí tienen una imagen en pantalla de cómo funciona la salida de Internet. En la primera imagen, el método más común que se utiliza, la máquina virtual se le asigna una IP pública y a través de esta IP pública nos podemos conectar a ella y la máquina puede tener comunicación con el exterior. ¿Ok? Por supuesto, ahí se definen políticas y reglas para que la máquina tiene acceso público, pero no de manera general. Eso lo podemos controlar y ya lo vamos a ver un poco más adelante. La segunda fase o el segundo método para tener la salida de Internet es a través de un load balancer. Nosotros podemos asignarle a esa máquina virtual un load balancer exclusivo para la salida de Internet. Recordando que los load balancer también nos permite el ingreso o el egreso, ¿ok? Entonces, para este alcance del cambio del 31 de marzo, podemos asignar un load balancer que sea la salida para una o varias máquinas virtuales, ¿ok? Va a depender de la necesidad y las configuraciones. Y el método más recomendado para Azure es un NAT Gateway. Es un servicio que nosotros podemos implementar. Lo mismo aplica para una máquina, pero estos ya son para escenarios, digamos que a partir de 5 máquinas en adelante, pero aplica para una máquina sin ningún problema, solo que tiene un costo mayor. Entonces, este producto nosotros se lo vamos a asociar a la red virtual que creamos y todas las máquinas virtuales van a poder salir a través de ese NAT Gateway con una sola dirección IP. Es decir, si actualmente yo tengo 5 máquinas virtuales que cada una tiene una IP asignada, y realmente no necesito que todas utilicen una IP indiferente, me sirve una sola IP, el NAT Gateway es una solución para la salida de Internet. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos métodos son totalmente configurables, viables, y es importante que los tengan presentes, ya que a partir del 31 de marzo, con las nuevas implementaciones, esto lo tenemos que tener muy presente. ¿Ok? Entonces, otro de los puntos que tenemos que tener presente al momento de hacer implementaciones nuevas y con implementaciones existentes es que Microsoft siempre está realizando algunos cambios para mejora, por supuesto. Y hay una retirada de series que se aproxima, ¿ok? Ahí en pantalla observamos algunas de las series, la serie D, la serie DS, la de B2, la serie BS, que es la serie B1, existe la serie B2, la serie F, la FS, todas tienen un anuncio de retirada desde el 2025 y su retirada final va a ser aproximadamente para el 2028. Estas son las principales series que utilizan la mayoría de nuestros clientes. Son muchas otras más series que tienen retiradas para el 2027 y 2028. Y bueno, si actualmente ustedes tienen alguna máquina virtual implementada sobre esta serie,
pueden contactar con nosotros y nosotros les explicamos cuál es el proceso que deben de realizar y cómo sería la ruta. Para algunos clientes tienen reserva con alguna de estas y bueno, Azure tiene una ruta para canalizar estos requerimientos. Entonces pueden contactar con nosotros para esta información. Para las nuevas implementaciones es importante revisar cada una de estas series. Si son implementaciones de pruebas o cortos, las pueden utilizar hasta esa fecha. Si son implementaciones que van a durar mucho tiempo, y aparte que necesitan reservas, es importante evaluar que ya hay máquinas que no están permitiendo realizar reservas, incluso cuando tú realizas en la calculadora, que también lo vamos a ver, ya no te permite marcar una reserva para alguna de estas series porque ya no llegarían a esa fecha por su retiro, ¿ok? Entonces, bueno, esta es una información complementaria importante que queríamos resaltar antes de comenzar lo que es la parte de la implementación. Teniendo esto como verificado, vamos a proceder a crear una máquina virtual desde cero. ¿Me confirman si visualizan la presentación o están visualizando el portal de Azure en este momento? ¿Alguna persona? El portal. Listo, perfecto. Entonces, bueno, para nosotros poder comenzar a implementar una máquina virtual en Azure, viendo los componentes que vamos a necesitar, nosotros en este momento estamos visualizando un portal de Azure y este portal de Azure tiene una suscripción activa, ¿ok? Entonces, como principal requerimiento, nosotros vamos a tener que crear un grupo de recursos, ¿ok? Este grupo de recursos debemos de asignarlo, crearle un nombre, ¿ok? Para nosotros poder, digamos que de cierto modo, depositar toda la información o todos los componentes que necesita una máquina virtual, ¿ok? Vamos a denominar un nombre, cualquier nombre específico, seleccionamos la localidad donde vamos a utilizar ese grupo de recursos. Aquí previamente ya habíamos creado un grupo de recursos, sin embargo, vamos a crear uno acá rápidamente para que hagamos el ejercicio completo. ¿Ok? Nos pregunta lo que es la suscripción válida. Vamos a denominarle el nombre. ¿Ok? Y tenemos que seleccionar una región. ¿Ok? Esta región es importante seleccionarla para que los recursos reposen allí como les mencionábamos. ¿Ok? Entonces, antes de seleccionar la región, en pantalla voy a mostrar lo que les mencionábamos del mapa. Esperemos que cargue aquí. Y en este mapa nosotros vamos a poder, digamos que de cierto modo, visualizar dónde se encuentran cada uno de los data centers principales de Azure. Estos que están en azulito son los principales, el que más utilizamos o recomendamos de acuerdo a las ubicaciones es la zona este 2 de Estados Unidos, la costa este de Estados Unidos, ya que es el data center que comúnmente tiene más evolución, cuenta con más SKU de máquinas virtuales y de manera general para otros productos, cuenta con más disponibilidad de recursos, ¿ok? Otras regiones de Azure, como el Central, tiene unas limitantes de que hay series que no están disponibles para esa región, no tienen componentes nuevos, hay funcionalidades que Azure ofrece de manera de previsualización y en estas otras regiones comúnmente no lo habilita. Entonces, para que tengan presente por qué comúnmente se utiliza la zona este 2, porque es el que siempre tiene más innovación. Y de la costa oeste tenemos lo que es la zona oeste 2, que es otra zona recomendada donde tienen también estas otras capacidades que constantemente se están habilitando para que lo tenga presente. Sin embargo, la decisión de cuál data center les conviene más va a depender del cálculo de la latencia que le mencionamos en las diapositivas anteriores. ¿Ok? Por supuesto, cada uno de estos data centers son medibles desde la latencia para seleccionar de cierto modo cuál es el tiempo de respuesta que tengo desde mi ubicación. ¿Ok? Como les comenté al final de la sesión, igual va a quedar documentado cada uno de estos enlaces. Nosotros para latencia tenemos diferentes portales. En este caso yo voy a marcar digamos que
este y el oeste. Y si se fijan, acá me muestra que mi método más rápido o más cercano es la costa este 2, ¿ok? Si me voy al oeste, tengo un retardo considerado. Entonces es importante que al momento de realizar nuestras implementaciones, utilicemos estos recursos para que lo tengamos presente. Es importante también tener en consideración que muchos proveedores de Internet utilizan unas salidas desde otras localidades que puede interferir en la selección de esto. Sin embargo, el momento mejor dicho, la recomendación que marca acá es muy aproximado a tu conectividad real, ¿ok? Pero en algunos escenarios sí puede suceder que la salida de Internet no es 100% la ubicación donde tú estás, ¿ok? Para que lo tengan presente. Entonces, bueno, los invito a que ubiquen esta URL para que conozcan la ubicación de cada uno de los data centers, tanto en Estados Unidos como en el continente europeo y en las otras regiones donde lo tienen. ¿Ok? Entonces, viendo ya todo esto, vamos a seleccionar la región este, ¿ok? La este 2, y creamos el grupo de recursos. Nosotros podemos definir una etiqueta en el grupo de recursos para los recursos que vayamos a implementar. Estas etiquetas sirven más adelante para saber el recurso para qué fue implementado. Estas etiquetas nosotros podemos colocarle, oye, este producto es para tal alcance, este producto tiene que ver con una aplicación en específico y bueno, otras referencias que debemos tener en consideración. ¿Ok? Entonces ahora vámonos desde el portal de Azure, vamos a ubicar máquinas virtuales, ¿sí? Luego de que estemos en máquinas virtuales, podemos dar clic en crear o crear acá. ¿Okay? Él nos va a habilitar diferentes escenarios donde vamos a seleccionar la primera, máquinas virtuales. La segunda son para implementar máquinas virtuales a escala. Es decir, yo creo una máquina virtual, la configuro y Azure me va a permitir, dependiendo de cómo yo habilite la cantidad de instancias, puedo duplicar o triplicar esa cantidad de máquinas que tengan la misma configuración, que no tengan un impacto en que se dupliquen. Esto es para tener diferentes disponibilidades de estos recursos a la hora de que tengan una demanda mayor. Entonces, este método es para, digamos, entornos de producción y que lo requieran. ¿Ok? Entonces, vámonos con la primera. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ya cuando tenemos esta ubicación, nuevamente seleccionamos lo que es el grupo de recursos que creamos. Le vamos a dar un nombre a la máquina virtual. ¿Ok? Es la región, la asume por defecto a la región que nosotros asignamos en el grupo de recursos, pero igual la podemos cambiar. Puedo crear una máquina virtual en otra región dentro del grupo de recursos que esté asignado a otra región. No hay ningún problema. ¿Ok? Pero por recomendación, manejar todos los recursos de una misma región dentro del grupo de recursos. ¿Ok? Otra opción que se habilita por defecto en Azure que tenemos que tener en consideración es la zona de disponibilidad. Esto tiene que ver con la redundancia dentro de un data center que seleccionemos como se mostró en el mapa. Si nosotros seleccionamos la región este 2 de Azure, él tiene la posibilidad de que tenga una replicación dentro de esa misma región. ¿Ok? Entonces, en escenarios de prueba se recomienda que no se habilite esto. Y en escenarios de productivo, dependiendo de la necesidad y los alcances, podemos habilitar que tenga esa disponibilidad de zona. Es decir, un data center en la costa este tiene diferentes rack o sí, el data center tiene diferentes rack o servidores. Si nosotros habilitamos esto, Azure internamente replica tus configuraciones en esos otros servidores, pero dentro de esa misma región, para que lo tenga presente. Si no lo marcamos, estamos solamente dentro del data center principal, sin la redundancia local en esa región. ¿Okay? Como es un escenario de prueba, vamos a marcarlo acá. Otra de las opciones que nosotros podemos seleccionar al momento de implementar una máquina virtual es si esta máquina virtual va a tener un arranque o es de seguridad básica o estándar, o si vamos a crear una máquina con arranque seguro, con TPM y todas estas tecnologías. Es importante marcarla si nuestra implementación lo va a permitir, si nuestras aplicaciones lo permiten
Y si son implementaciones nuevas, comúnmente lo podemos realizar. Si son implementaciones de migración, es importante evaluar que todo lo que vayas a hacer durante ese proceso sea compatible con lo que traes. Ejemplo de este punto. Si yo tengo una máquina física en este momento y mi método de seguridad o mi BIOS o mi arranque es tradicional, yo no puedo decirle a Azure que voy a utilizar el TPM y todo esto porque la máquina no va a terminar de arrancar nunca o va a generar un conflicto porque no hay una compatibilidad. Entonces es importante tener en consideración esto al momento de hacer implementaciones de máquinas virtuales. Si son máquinas virtuales nuevas para pruebas, podemos habilitarlas sin ningún problema, que sean totalmente seguros para que nos habilite la generación número 2 y nos habilite los TPM, que esto nos da una mayor seguridad en el arranque, una mayor protección de nuestros datos, es importante. ¿Ok? Si son máquinas básicas de configuraciones básicas que no necesitan nada de esto, vamos a crearla como estándar. Es por defecto la mayoría de las implementaciones que se realizan y comúnmente se realiza por lo que les mencionaba. Son implementaciones que ya tienen tiempo, entonces no nos permite realizar estas configuraciones. O sea, por el momento vamos a darle estándar y luego nos preguntan qué sistema operativo vamos a implementar en esta máquina virtual. Por defecto, Azure ofrece las últimas imágenes de los productos disponibles. Podemos implementar Ubuntu, podemos implementar Linux, podemos implementar Red Hat, Oracle, Windows Server 2025, Windows Server 2022, Windows 11. Va a depender de qué recurso necesito implementar en este momento. Si aquí en esta lista rápida no se muestra el producto que yo necesito, sencillamente le digo buscar más imágenes y vamos a llegar al marketplace de Azure, que es importantísimo que lo conozcamos, ya que aquí nosotros vamos a conseguir la base de las implementaciones tradicionales, pero también contamos con un compendio de soluciones de diferentes alcances. Vamos a tener categorías de diferentes alcances. Podemos ver de entornos web. Ya tenemos algunas máquinas virtuales con configuraciones definidas que nosotros podemos probarlas, podemos seleccionarlas. Es importante que cuando marquemos alguna de ellas leamos bien al detalle cada uno de estos componentes. Algunas son imágenes ya creadas, se las configuran, otras dependen de suscripciones con terceros fuera de Azure, que es decir, hay que adquirir una suscripción con el dueño del producto. Entonces es importante también leer cada una de estas alcances. Es importante conocerlas porque hay soluciones importantísimas acá de implementaciones. Como nosotros vamos a implementar para este escenario vamos a utilizar Windows, vamos a seleccionar el checksecito y vemos que tenemos los diferentes métodos de Windows, ¿ok? Windows Server 2022 y todo esto. Vamos a regresarnos acá nuevamente, vamos a decirle nuevamente seleccionar la imagen, Windows Server 2022 y tenemos para seleccionar generación 1, generación 2. Vamos a seleccionar la generación 2 de Windows Server 2022, ¿ok? Y ya posterior a esto nos va a permitir seleccionar el tamaño de la máquina virtual. Si el tamaño que nosotros tenemos contemplado seleccionar no aparece aquí rápidamente, aquí aparece la recomendado para lo que es el sistema operativo que se está seleccionando, nosotros podemos modificarlo. Podemos venir para acá y podemos cambiar la serie. Las series que comúnmente se utilizan, que son pequeñitas, hay que habilitarlas para que ellas puedan aparecer en algunos escenarios o solicitar alguna de las cuotas, ¿ok? Para que lo tengan presente. Entonces, para este escenario vamos a utilizar la serie D2B3, que es la que nos recomienda. Para este alcance, como es una prueba, estaríamos bien. Tiene 2 vCPUs y 8 GB de RAM. Definimos un usuario para el acceso a esta máquina virtual y acá nos va a preguntar cuáles son los puertos que nosotros vamos a permitir. Si nosotros podemos definir aquí rápidamente que quiero permitir el 80, el 443, por defecto él marca el 3389 porque es el puerto que nos va a permitir a nosotros de manera por defecto conectarnos al escritorio remoto de esta máquina. ¿Ok? Luego cuando le damos siguiente nos va a solicitar qué tipo de disco vamos a utilizar como componente. ¿Ok? Entonces acá debemos seleccionar el tipo de disco. Por defecto, Azure te ofrece el Premium, que es uno de los más rápidos y también tiene un costo elevado. Nosotros para los entornos de prueba podemos marcar el estándar o el estándar SSD. Para este escenario vamos a marcar el estándar SSD y por defecto Azure dice que si la máquina se elimina el disco. Eso lo podemos marcar. Si no nos interesa eliminar discos, sino solamente la máquina, los marcamos para futuras configuraciones. ¿Ok? Ahora vamos a darle siguiente. Aquí venimos a la parte de las redes. Por defecto, Azure te crea una nueva red virtual.
Si, no, si existe o la creaste previamente, la puedes ubicar acá. Que Azure te va a crear una nueva red virtual con la denominación recomendada, que es la 10.0.0.24. ¿Ok? Por defecto la vamos a dejar así. Y también nos crea por defecto una IP pública. ¿Ok? Nosotros podemos decir en este momento, no me crees una IP pública, pero por defecto la crea porque vamos a necesitar esa IP para conectarlo. Si nosotros definimos sin IP pública, existen métodos para podernos conectar a esa máquina sin el acceso público. Y acá nos indica cuál va a ser la asociación de seguridad para el acceso a esa máquina. Nosotros podemos decirle que no le aplique ningún Network Security Group, una seguridad básica o avanzada. En avanzada nosotros podemos seleccionar un Network Security Group existente. ¿Ok? En este caso, como no tenemos ni máquinas virtuales creadas ni Network Security Group creado, vamos a dejarlo en básico y procedemos a darle siguiente. ¿Ok? Aquí viene unas configuraciones generales que nosotros podemos pasar a la siguiente sin ningún problema, no pasa nada, pero rápidamente se lo vamos a explicar. Nosotros podemos decirle a Azure que le asigne una identidad a esta máquina. Estas identidades se utilizan para las cuentas automáticas, para los permisos especiales, incluso para iniciar sesión con cuentas de Entra ID. Ok, tenemos que darle identidad y marcamos Entra ID para asociar esta máquina virtual a un login de un usuario existente en nuestro directorio. Ok, eso lo vamos a dejar desmarcado en este momento, no es el alcance del día de hoy. Nosotros podemos planificar también que esa máquina tenga una planificación de apagado automático para que se realice en diferentes escenarios, ¿ok? Entonces lo podemos definir desde acá o posterior a la creación, ¿ok? También podemos habilitar lo que son los backups. Podemos crear, por defecto, Azure te va a crear un almacén con un nombre genérico, pero nosotros podemos crear uno y definirle un nombre, ¿ok? Podemos definir la política o el método de backup que vamos a utilizar. En este caso, como una máquina estándar, vamos a marcar estándar y podemos utilizar la política existente o crear una política adaptada a nuestra necesidad. Cuando vamos a crear una política, debemos definirlo qué día se va a realizar, cuánto tiempo, la hora y el tiempo de retención. ¿Ok? Y otras opciones que podemos habilitar, como habilitar un site recovery, ¿ok? Que esto nos permite que esa máquina virtual tenga una replicación en otra región. Por defecto, Azure no lo tiene habilitado. ¿Ok? No tiene habilitado ni el Azure Backup ni el Site Recovery. Entonces es importante que si es una máquina productiva, nosotros configuremos estos alcances. El backup para estar seguro que podemos recuperar esa máquina virtual a una fecha definida dependiendo de la política. Y si tenemos la necesidad de tener una replicación en otra región por temas de auditoría o por temas de continuidad de negocio, es importante revisar que habilitemos el Disaster Recovery para tener esa replicación en otra región. ¿Ok? Al final vamos a conseguir lo que es cómo quiero que las actualizaciones de Windows se apliquen a esta máquina. Si por defecto viene por automático, podemos decirle que me lo haga manual o podemos habilitar que Azure lo realice a través de algunos de los otros servicios que también podemos verlo en otras sesiones. ¿Ok? Entonces vamos a darle siguiente, vamos a dejarlo por defecto y acá nos indica qué método de monitoreo voy a realizar a esa máquina virtual. Por defecto, Azure te permite monitorear la máquina con métricas de comportamiento. Sin embargo, nosotros podemos acá comenzar a definir, quiero que me generes una alerta, me la envíes al correo cuando esta máquina virtual tenga un consumo de 80% de procesamiento, si me ingresaron tantos datos o salida de tantos datos en, digamos, en gigabytes, el uso de los discos, el I/O de los discos y todo esto, ¿ok? Y también la disponibilidad de esa máquina. Eso lo podemos configurar previo a la creación y posterior a la creación de esta máquina virtual. Si es una máquina que necesitamos esto, marcamos ese checksecito y revisamos las configuraciones, modificamos el correo electrónico que necesitemos acá y sencillamente Azure va a comenzar a enviarnos esas alertas sin ningún problema, ¿ok? El diagnóstico de arranque queda habilitado por defecto. Él utiliza unas configuraciones por defecto, sin embargo, nosotros podemos modificar eso y seleccionar un disco donde quiero guardar esos logs de arranque de esa máquina virtual. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos presente. Luego de esto, podemos darle revisar y crear. Esperemos ahí un momentico.
Listo. Aquí podemos revisar rápidamente qué configuraciones marcamos, si nos equivocamos en el nombre, en la región, en el sistema operativo y todo eso. Y podemos darle marcar. Algo que se me olvidó indicarles acá es que aquí hay otras configuraciones que para algunos casos muchas personas lo utilizan con script de arranque hacia la máquina virtual. Hay casos donde se pueden habilitar implementaciones de IIS o componentes del recurso antes de que la máquina virtual arranque, para que lo tengan presente. Aquí, si observan, él nos da un estimado a lo que sería el costo de esa máquina virtual mensual con esa estimación. Sin embargo, mientras la máquina virtual se va creando, vamos a ir abriendo acá la calculadora para que vayamos visualizando ese recurso. ¿Ok? En esta URL, que al final va a quedar compartida, ustedes pueden estimar y calcular esos recursos. Como es una máquina virtual, aparece de primero. Sin embargo, si el componente que necesitamos verificar no está, sencillamente lo ubicamos por acá. ¿Ok? Le vamos a dar agregar. Acá le voy a dar crear. Mientras él comienza el proceso de creación, vamos a seguir viendo la calculadora aquí rápidamente. Entonces, yo le dimos agregar, él nos agrega la máquina virtual. Aquí ya comenzó el proceso de creación. Y bueno, aquí tenemos una máquina virtual de la serie D2, B3, que dice que tiene 2 CPU y 8 GB de RAM. Azure nos indica que aproximadamente esa máquina cuesta 137,24. ¿Cómo podemos acercarnos mucho más al costo que esa máquina virtual puede tener, teniendo en consideración que Azure cobra por uso? Ya vamos explicando un poquito cómo es ese pago por uso. Vamos a seleccionar la región correcta de 137, ella se mantuvo en 137, defino cuál es el sistema operativo que voy a utilizar. Si yo cambio a Linux, cambia el costo porque Azure, Linux no utiliza una licencia. En el caso de Ubuntu, hay recursos de Linux que por supuesto van a necesitar licencia, pero por defecto la versión de Ubuntu o las versiones del sistema operativo que seleccionemos, que sea base, no tienen algunos costos. Entonces, si yo selecciono Linux, tiene esto. Si yo selecciono Windows, va a tener un costo de la licencia. También el costo va a variar dependiendo de em, si es solamente para Windows o si voy a ejecutar un motor de base de datos. Si la máquina virtual va a ejecutar un motor de base de datos, aquí Azure me va a considerar el costo de la licencia del SQL. Aquí de lado ya completó el proceso de implementación. Cuando termina, él nos da como un resumen de todo lo que se hizo, implementó la red virtual, creó una IP pública, creó un Network Security Group, creó lo que es el Network Interface o la tarjeta de red y creó la máquina virtual como tal. Aquí sencillamente lo que vamos a ir al recurso y rápidamente acá nos va a decir el recurso que implementó. Tenemos el nombre que implementó, la máquina, la versión de la máquina virtual, la IP de esa máquina virtual, la serie de esa máquina virtual y todo esto. Ok, ahora en el chat, rápidamente yo voy a compartir esta dirección IP para si alguien quiere hacer la prueba de conectarse remoto a esta máquina. Sin embargo, aquí en paralelo, vamos a abrirla. Vamos a la conexión remota. Si alguien quiere hacer la prueba con la IP del chat y tenga la posibilidad de abrir RDP, sencillamente escribe aquí por el chat y le compartimos las credenciales. ¿Ok? Ahora, implementamos la máquina virtual. No recuerdo cuál es el usuario que se le asignó. La creé o la creó otra persona. No me dijo cuál es la clave. ¿Cómo hago para rápidamente conseguir ese acceso? Del lado izquierdo de la máquina virtual, vamos a conseguir algo que se llama Reset Password. ¿Ok? Por defecto, él te va a colocar acá el usuario que se creó y nosotros podemos definir un nuevo password. ¿Ok? Vamos a crear un password rápidamente. Ok, vamos a copiar este y vamos a decirle que ahora quiero que ese usuario tenga ese password.
si existen varios usuarios locales. Entonces, para usuarios locales de la máquina. Si la máquina pertenece a un directorio activo, no podemos hacer nada por acá. Si existen varios usuarios y conocemos el usuario, podemos cambiarle la contraseña sin ningún problema. ¿Ok? Esperamos que aplique el cambio. ¿Ok? Mientras aplique el cambio, entonces, en el cálculo, nosotros vamos a tener el costo del cómputo, el costo de la licencia de Windows, aquí lo vemos, y el costo de la licencia de SQL. Esto con la recurrencia mensual. ¿Ok? Aparte de eso, nosotros debemos asignarles un disco a la máquina, le agregamos un disco de 128 por defecto para el sistema operativo, y si es una máquina de SQL hay que agregarle los discos aparte. Acá ya nos completó el cambio de la contraseña. Si nosotros entonces intentamos nuevamente, permítame un momento acá. Vamos a ubicar la IP de la máquina virtual. ¿Ok? Y entonces vamos a indicarle el usuario que se le creó y la contraseña que creamos ahorita allí. ¿Ok? Le damos conectarnos y aquí ya nos dice que nos estamos conectando. ¿Ok? Esperemos allí que se conecte. Y aquí ya tenemos acceso a la máquina virtual que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Esperemos allí un momento. Aquí está el usuario y la contraseña para que él quiera probar el acceso rápidamente. Y la IP también ya se le había compartido. Entonces, bueno, aquí tenemos esta máquina virtual que fue implementada. La IP es 27.17.99. De manera por defecto, como les mencionamos, Azure nos va a permitir conectarnos públicamente desde cualquier parte a esa máquina. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para limitar ese acceso a esa máquina virtual? Rápidamente, en el portal de Azure nos vamos a ubicar en Networking. Entramos a Network. ¿Ok? Y aquí tenemos en la parte de la tarjeta de red y el Network Security Group. El Network Security Group, digamos que es especie de un firewall. ¿Ok? Simple, es exclusivamente para controlar los puertos de esa máquina. Aquí ya vi que alguien se conectó a la máquina virtual sin ningún problema. ¿Ok? Si se fijan en Network Security Group, aquí nos muestra que tenemos habilitado el puerto 3389 por defecto y el origen de conexión está habilitado desde cualquier parte. Nosotros podemos decir, oye, solamente vamos a permitir conexión desde esta dirección IP pública, es decir, de la IP de mi proveedor de internet o la IP de mi oficina, y al modificar eso, nadie puede conectarse a esa máquina virtual, exceptuando los usuarios o los que se conecten desde esa IP que definamos. ¿Ok? Si solamente queremos permitir que se conecten desde la red virtual, también lo podemos definir o de cualquier otro producto. ¿Cuál es la recomendación que nosotros realizamos? Que realicen el cambio del puerto por defecto. Eso es lo primero que hay que hacer en Azure cuando nosotros implementamos una máquina virtual. ¿Cómo hacemos ese cambio? En la parte izquierda del apartado de la máquina virtual hay una opción que se llama operaciones y tenemos ejecutar comandos. ¿Ok? Acá vamos a tener el apartado de definir el puerto de red. Vamos a darle set RDP port y vamos a marcar el puerto. Vamos a poner el puerto, o sea, vamos a poner este puerto. ¿Qué está haciendo en este momento Azure? Azure está ejecutando PowerShell para hacer el cambio del puerto por defecto del RDP y está creando permisos en el firewall dentro de Windows. Ahora, cuando nosotros definimos que el puerto cambió en el Network Security Group, nosotros debemos definir que el puerto cambió. Ya lo vamos a visualizar. Después que se cambia, en este momento, si yo intento conectarme a la máquina virtual, no me voy a poder conectar a la máquina virtual del método tradicional porque el puerto ya cambió. Y aquí nos indica que el puerto cambió de 3389 por defecto a otro puerto. Quiere decir que si yo en este momento le digo que se conecte, no se conecta. Pero si yo llego y le digo ahora que el puerto es
el puerto es 2 puntos. Todavía no se va a conectar. ¿Por qué? Porque me falta asignarle en el Network Security Group que el puerto RDP no va a ser el puerto RDP, sino que ahora va a ser el puerto 5002. ¿De acuerdo? Ahora, si yo nuevamente vengo e intento conectarme, ahora sí me da respuesta la conexión. Entonces, es importante que cuando implementemos máquinas virtuales, si podemos cambiar el puerto, cambiémoslo. Si no podemos cambiar el puerto por defecto por temas de implementaciones, definamos los orígenes, ¿ok? Definamos desde dónde se van a conectar, desde las IP de nuestras oficinas, de nuestro proveedor de Internet o de cualquier localidad que nosotros vayamos a implementar. Ahora, si la máquina no va a tener IP pública y vamos a definir un Azure VPN o cualquier método de VPN que se comunique contra Azure, podemos definir que el puerto RDP o el escritorio remoto va a ser consumido exclusivamente desde la red virtual. Eso es el mejor escenario que pueden realizar. ¿Ok? El puerto que definamos para el escritorio remoto se ha definido por allí. Ese mismo método para definir el puerto y la autorización aplica para cualquier protocolo, es decir, para el HTTP, HTTPS, nosotros debemos definir cuáles son esos puertos que vamos a permitir para poder tener un mejor uso de nuestra seguridad. Aquí rápidamente tenemos del lado izquierdo en la máquina virtual lo que les mencionaba, el backup. Podemos definirlo del lado izquierdo. Si no lo creamos al momento de la creación de la máquina, podemos crear el almacén acá nuevamente. Acá le podemos eh, crear el nombre, ¿sí? Podemos decirle que va a ser estándar y podemos crear, editar la política que nos está creando. Acá nosotros vamos a decir, yo quiero que el backup se me haga semanal y se realice a las 6 de la mañana y me mantenga 5 instantáneas por una semana, ¿ok? Solo puedo modificar a la necesidad que yo tenga, ¿ok? Le digo acá, le digo habilitar, él comienza a hacer su ejecución y a partir de la fecha que se definió, él va a comenzar a hacer sus backups. ¿Ok? Y bueno, eso por acá. Ahora, ¿cómo monitoreo ese comportamiento de la máquina? Del lado izquierdo tengo monitoring, tengo métricas. En este momento no creo que muestre mucho porque la máquina se acaba de crear. Sin embargo, vamos a tratar de visualizar algo acá. Aquí vamos a quitarle el rango un poquito más corto. Aquí ya vemos que la máquina comenzó a generar métricas desde las 9:53 y aquí comienza el uso promedio y podemos visualizarlo con el uso máximo. Podemos ver que la máquina llegó a un pico de 90%. Es su primer arranque, obviamente va a generar unos que otros configuraciones de sincronización. ¿Ok? Pero aquí vamos a poder visualizar diferentes tipos de métricas. Tenemos la métrica de CPU, de entrada de datos, tenemos las métricas de la disponibilidad de la memoria y todo eso. Podemos crear un dashboard en base a esto. Nosotros si esta métrica la necesitamos en un dashboard, le vamos a dar guardar en dashboard, le decimos que lo envíe al dashboard. Vamos a decirle que cree uno nuevo. Y él ya me lo creó. Luego me voy a la parte superior en dashboard. Selecciono acá mi dashboard creado y aquí voy a tener esa métrica. Y aquí con esa métrica yo puedo crear diferentes reportes que tengan que ver con esa máquina virtual. ¿Ok? Entonces, eso es parte de lo que sería la creación de una máquina virtual. ¿Ok? Rápidamente, aquí hay algunas de las preguntas que se hacen comúnmente cuando se necesitan realizar implementaciones de máquinas virtuales. Si tengo un servidor físico con aplicaciones configuradas, ¿es posible migrar hacia Azure? Sí, totalmente podemos migrar servidores físicos hacia Azure. Va a depender de cómo está esa implementación física. Si está sobre VMware, si está sobre Hyper-V, son los escenarios más recomendados para la migración. Existen métodos manuales para hacer su migración, ¿ok? Pero sí es posible. ¿Qué pasa si tengo mi servidor físico si no tengo mi servidor físico sobre un hipervisor, que es lo que mencionaba? Podemos hacer el proceso manual con herramientas como Disk2VHD, convertimos ese disco y lo copiamos hacia Azure sin ningún problema. Hay que evaluar algunos parámetros y configuraciones que nos los vayan a permitir. Si tengo implementada una máquina virtual
en Azure en una suscripción de prueba, ¿puedo moverlo, convertir mi recurso en una suscripción productiva? Sí, totalmente eso es posible. La mayoría de los clientes arrancan con suscripciones de prueba. Luego esos recursos que ya configuraron que no los quieren perder, lo pueden pasar a una suscripción totalmente activa de pago por uso. E incluso se pueden cambiar hacia otras suscripciones o tenant. ¿Ok? Es posible mover una máquina virtual de un grupo de recursos hacia otro grupo de recursos. Pongamos el escenario que creó un grupo de recursos de prueba, la máquina quedó configurada como la necesitamos y esa es la máquina que queremos de prueba, pero no quiero que quede en ese grupo que se creó para pruebas porque existen otros recursos de prueba. ¿Lo podemos mover? Sí, podemos mover máquinas de recursos de un grupo de recursos a otro, pero teniendo en consideración que a veces hay algunas dependencias que hay que tratar, pero sí es posible. En la mayoría de escenarios se mueven sin ningún problema. Hay pocos escenarios donde existen ajustes que hay que realizar, ¿ok? Si tengo una máquina virtual en una región, en el IS2, y la quiero mover para otra región, ¿es posible realizarlo? Sí, totalmente podemos realizar movimientos de máquinas virtuales hacia otras regiones. ¿Ok? Si mi máquina virtual por defecto tiene si mi máquina virtual tiene por defecto la alta disponibilidad o replicación a otra región, lo hablamos cuando estábamos viendo el mapita. No, Azure por defecto no habilita la replicación hacia otras regiones de tus máquinas virtuales. Tú debes de revisar, debes de habilitar, debes de solicitar que se creen esas configuraciones para poder tener esa continuidad de negocio garantizada. Tiene un costo, por supuesto, de habilitar esos otros recursos. Si mi máquina virtual por defecto está expuesta públicamente, lo que veíamos ahorita al momento de la implementación. Azure por defecto la habilita para que tú puedas tener un acceso, para poder conectarnos al puerto 3389. Podemos modificar esto para podernos conectar, pero es importante sugerirle que existen diferentes productos que nos permiten a nosotros proteger esas máquinas virtuales dependiendo de lo que se ejecute dentro de esas máquinas virtuales. Tenemos los Azure Load Balancer, Azure Firewall, Azure Bastion y Azure Virtual Desktop y los Application Gateway. ¿Ok? Y bueno, si tienen alguna duda o consulta, nos las pueden hacer llegar sin ningún problema. Estamos acá para atenderles. Y nuevamente, gracias por participar en estas series de capacitaciones que estamos realizando para ustedes. Estamos preparando más capacitaciones para las próximas semanas. En el alcance de Azure posiblemente estaremos compartiendo lo que tiene que ver con los Application Gateway, cómo vamos a utilizarlo y vamos a reforzar un poco lo que son backup y los site recovery en unas próximas sesiones también para que lo tengan presente. Que si tienen alguna duda o pregunta, está el chat abierto y están los canales de correo electrónico como están en pantalla para que nos las hagan llegar. Nuevamente, muchas gracias por su participación y espero que haya sido de su agrado esta sesión. Muchísimas gracias.